Hola amigos, un gusto poder compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. Esta palabra que es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspiración del Señor, esa inspiración que entregó a una serie de escritores durante varios siglos y que nos llega a nosotros, que podemos leerla e interpretarla en estos días, guiados por su Espíritu Santo. Y quiero hoy tratar un pasaje en que Jesús hace un maravilloso milagro. Se los voy a leer y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, los 4 primeros versículos. Dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso, y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Terrible enfermedad, la lepra, en aquellos tiempos incurable. Una enfermedad que consistía en la descomposición de las carnes del cuerpo y se desprendían y traían mal olor, hedían y contaminaban a los demás. Entonces esas personas que adquirían la lepra, fuesen personas pobres o ricas, de alta posición o de baja posición, igualmente eran apartados de la sociedad, eran despreciados, o mejor dicho, hacia ellos se tenía temor por el contagio que podrían producir, y así la vida de una persona cambiar totalmente. Tener que vivir apartado en cuevas, en lugares despoblados, en soledad, junto con otros leprosos. Terrible enfermedad. La lepra equivale a lo que es el pecado en relación al espíritu. El pecado es una lepra espiritual que corroe el alma, que se mete en la esencia de la persona, que se mete en su interior y empieza a producir un daño tremendo. Sea cual sea el pecado, deteriora al alma humana, deteriora a la persona. Y los demás se alejan de aquel que hace daño, de aquel que peca, de aquel que hace lo que no es agradable a Dios, y por supuesto también muchas veces no es agradable al prójimo. Claro que cuando la sociedad está contaminada toda con el pecado pasa a ser también algo que todos practican. Pero el pecado es una lepra espiritual que destruye al ser humano. Y el único que puede realmente hacer el milagro de limpiar mi pecado, de limpiar mi lepra espiritual, es Jesucristo. Así como limpió al leproso, puede también Él limpiar nuestras vidas. Quizás otros puedan ver a un pecador y decirle: mira, pecador inmundo. O puedan decir: mire, ese hombre es vicioso. O esa mujer hace cosas indecentes. Eres un indecente, eres un despreciable ser humano. Y entonces actuamos como actuaban en aquella época, despreciando y apartando de la sociedad a los leprosos. Así muchas veces actúa el ser humano con otro ser humano que tiene una debilidad, que tiene un vicio, que tiene un pecado, que tiene algo que carga en su vida y que lucha y no puede deshacerse de aquello. Una persona que miente, que fantasea, una persona que murmura de otro, alguien que roba, que tiene un impulso siempre de apropiarse, de quedarse,
con lo que no le pertenece o que es astuto y hace negocios fraudulentos o trata de engañar a los demás, entonces lo indicamos con el dedo, lo acusamos de pecador, lo acusamos de alguien que realmente no debemos nosotros ni siquiera mirar ni perdonar. Pero Dios no es así. Dios entiende el alma humana y aún entiende al pecador. Sabe cuál es el origen de su maldad o de su pecado o de su error o de su debilidad. Y entonces ataca eso, el origen de aquello que lo lleva a actuar de esa manera. Y por supuesto que el origen está en la rebelión que hay en el corazón humano contra la divinidad, contra Dios y contra su verdad. Por eso que Dios busca al ser humano, aunque muchas veces los hombres y las mujeres no buscan a Dios, pero Dios los busca y de una u otra manera se las ingenia para llegar a ellos, con su palabra, con su verdad, con su esperanza, con su amor, con su paz. Jesús le busca a usted. ¿Busca usted a Jesús? Qué bueno sería que le buscara al Señor, que se acercara a Él porque Él es bueno. No lo va a juzgar, no lo va a condenar. Usted sabe cuál es su error. Usted sabe cuál es su pecado, cuál es su debilidad, cuál es su condición. No necesita que venga otro a indicárselo, porque usted ya sabe. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una conciencia que Dios puso en usted. Los seres humanos tenemos conciencia y esa conciencia nos dice cuando estamos mal. ¿En qué estamos mal? Y entonces el Señor llega a su vida y puede limpiarlo de su lepra, puede sanarlo, así como en este pasaje Jesús sanó al leproso. Y fíjese usted que le dijo al leproso, después de sanarlo, le dijo: mira, no lo digas a nadie, no lo cuentes, no cuentes que yo te sané, que hice un milagro, no lo cuentes. No era necesario que lo contara porque lo iban a ver limpio ya de la lepra y seguramente iban a preguntarle: ¿cómo fue que ahora ya sus carnes no se caían, que ya no olía mal y que ahora podía reanudar una vida normal con su familia? Entonces le dice Jesús: mira, no lo digas a nadie, sino ve, anda, muéstrate al sacerdote, como era la costumbre de esa época y como lo dice, ¿no es cierto?, allí el libro del Levítico, en el capítulo 14, hay un capítulo casi completo dedicado a el procedimiento que tenía que hacer un sacerdote cuando alguien había tenido lepra o estaba ya limpiándose de su lepra. Entonces había un procedimiento, un ritual a realizar. Muy interesante porque ese ritual nos habla en el fondo de Jesucristo, nos habla de la obra de Cristo en la cruz, cómo derramó Jesús su sangre preciosa por los pecadores para limpiarnos de nuestra lepra con su sangre, para limpiarnos de nuestro pecado y cambiar nuestro corazón rebelde en un corazón ahora inclinado al bien, inclinado a hacer la voluntad del Padre, inclinado a agradarlo a Él porque estamos agradecidos de que Él haya tomado nuestro lugar allí en la cruz. Éramos nosotros los pecadores que merecíamos el castigo del madero, crucificados. Sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar. Así como los judíos sacrificaban un corderito
para que Dios perdonara sus pecados. Derramaban esa sangre del animalito. Jesús en la cruz derramó su sangre por nosotros, ofreció su vida por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos, para que los sacerdotes sepan que hay un sacerdote mayor, que es Cristo, que te ha sanado, que te ha limpiado de tu lepra. Cristo nos puede limpiar de la lepra de nuestro corazón, del pecado. Presenta la ofrenda. ¿Cuál es nuestra ofrenda? Nuestra vida. Eso es la ofrenda que podemos dar al Señor. Claro, alguien podrá dar dinero, o podrá dar un terreno, o podrá dar algo que considere valioso, un material. Pero lo más importante es que demos nuestro corazón, que demos nuestra vida a Jesús, para servirle a Él en su reino, como Él nos indique, de acuerdo a los dones que nos dé, a la tarea que Él nos indique. A mí me dio la tarea de estudiar la palabra de Dios, de enseñarla, de predicarla, de escribirla, de interpretarla para que muchos puedan ser bendecidos con los pensamientos de Dios. Gracias al Señor por este ministerio. Gracias al Señor porque limpió la lepra de mi alma, limpió mi conciencia de pecado. Y si peco en algún momento, si en algún momento soy egoísta, si en algún momento soy mal pensado, si en algún momento tengo un pensamiento sucio, si en algún momento salen palabras inadecuadas de mi boca, si uso el rumor, la murmuración, de inmediato le pido perdón al Señor. Y dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cada vez que usted cometa un error, reconózcalo. Reconózcalo ante Dios y, si es necesario, también ante sus prójimos. Pida perdón. Nada nos va a hacer daño, no nos va a hacer daño el pedir perdón, todo lo contrario. No nos rebaja el pedir perdón, todo lo contrario, nos enaltece el pedir disculpas, el pedir perdón, el decir perdona hermano, perdona amigo, perdona papá, mamá, hijo, perdóname. Actué mal, es feo lo que dije, lo que hice, me arrepiento. Discúlpame, perdóname. La lepra del pecado es la enfermedad de la humanidad de la cual Dios quiere librarnos. Ofrezcámosle al Señor nuestra vida para que Él nos limpie día a día de toda contaminación y de toda lepra que haya en nuestra alma. Que el Señor le bendiga. Deseamos que su vida sea prosperada en estos días. Me refiero tanto a su vida material como a su vida espiritual, que es la más importante porque nos conduce a vida eterna. Y nos volveremos a encontrar en otro momento para compartir y meditar estas palabras de vida. Que el Señor le bendiga.